Hola, continuando con los fundamentos generales de la programación en Java, ahora nos toca hablar de los operadores. Un operador es un símbolo que ejecuta una operación aritmética o lógica en nuestro programa. Y en el lenguaje Java existen varios tipos de operadores. Están los operadores aritméticos, los operadores lógicos, los operadores relacionales, los operadores de asignación, entre otros. En este video vamos a tratar sobre los operadores aritméticos. Aquí tenemos una tabla de todos los operadores aritméticos que tiene el lenguaje de programación Java. Tenemos el operador de suma, con el cual podemos sumar dos variables o dos expresiones. En este ejemplo estamos sumando la variable var1 con la variable var2. También tenemos el operador de resta, que funciona de la misma forma que el operador de la suma, el operador de la multiplicación, de la división, el operador del módulo de la división o el resto de una división entera, el operador de incremento unitario. Lo que haría este operador es sumar 1 a la variable var1. Y también tenemos por último el operador de decremento unitario. Lo que haría ese operador es restar 1 de la variable var1, como se ve en el ejemplo. Para ilustrar un poco mejor todos estos operadores aritméticos, vamos a pasar a la programación en Java. Entonces para eso tenemos que abrir nuestro IDE Eclipse. Así habíamos dejado nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la ventana que tenemos abierta y vamos a crear un paquete nuevo dentro de nuestra carpeta principal src, haciendo un clic derecho sobre esa carpeta. Luego nos vamos al menú New y Package. Vamos a ponerle a este paquete el nombre de operadores.aritméticos. Damos finalizar y vamos a ver que se nos crea un paquete nuevo. Ahora vamos a crear una clase nueva dentro de este paquete. Clic derecho sobre el paquete, New, Class. Aquí en este espacio le vamos a poner el nombre de la clase, que va a ser ejemplo operadores aritméticos. Esta clase va a contener el método main también, entonces le vamos a marcar esta casilla para que se cree automáticamente el método main. Le damos en finalizar y ya tenemos nuestra clase creada. Y aquí en nuestra clase vamos a crear algunas variables. Como habíamos visto en el video anterior, para declarar una variable tendríamos que poner primeramente el tipo de dato. En este caso voy a crear variables de tipo entera, entonces voy a utilizar tipo de dato int. Luego de indicar el tipo de dato que se va a usar para esa variable, tenemos que crear un identificador para esa variable, o sea, el nombre de la variable. Voy a poner como identificador operando 1 y
operando 2, también del tipo int. Ahora vamos a comenzar con los ejemplos de la utilización de los operadores aritméticos. Para eso vamos a estar utilizando también otro operador, el cual se denomina operador de asignación, que sirve para asignar un valor a una variable. Y se utiliza de la siguiente forma. Por ejemplo, para asignar un valor al operando 1, o sea, a la variable operando 1, debemos llamar a esa variable a través de su identificador y utilizando el operador de asignación, que es el símbolo de es igual, le vamos a indicar que asigne un valor a esa variable. Vamos a asignarle el valor 20. Punto y coma para finalizar. Este operador de asignación funciona de la siguiente forma. Todo lo que está a la derecha del operador se intenta resolver si es que es una expresión aritmética, por ejemplo, una suma, una multiplicación o una división. Y también se intenta resolver si viene a ser algún tipo de expresión lógica. Se intenta resolver todo lo que está a la derecha de este operador y el resultado de esa operación se asigna a la variable que queda a la izquierda del operador de asignación. Entonces, en este caso, este operador de asignación está asignando el valor 20 a la variable operando 1. De la misma forma vamos a hacer para la variable operando 2. Vamos a asignarle un valor de 12. Bien, ahora vamos a utilizar uno de los métodos de impresión por consola que tiene el lenguaje de programación Java, que es utilizando el system control espacio para que nos dé una ayuda del editor. System.out.println. Este de aquí. Entre los paréntesis de este método System.out.println vamos a realizar una suma utilizando el operador de la suma. Entonces, para hacer una suma sería llamar a nuestra variable operando 1, control espacio para que pueda abrir esta ayuda. Damos doble clic y le agregamos el operador de suma, el símbolo de más, y llamamos al siguiente operador o a la siguiente variable operando 2. Esta expresión nos daría como resultado el valor 32 impreso en la consola de nuestro IDE. Vamos a guardar, control S para guardar, y vamos a ejecutar. Con este icono que queda en la parte superior podemos ejecutar nuestro programa. Podemos abrir el menú que tiene
Le damos en Run As, Java Application, y aquí podemos ver en la consola que nos está imprimiendo el resultado de nuestra expresión de suma. O sea, el operando 1 que tenía el valor de 20 se sumó al operando 2 que tenía el valor de 12. La suma de esas dos variables da como resultado el valor de 32. Vamos a poner un comentario aquí para identificar de qué se trata esta línea de código. De la misma forma que hicimos esta, vamos a probar los demás operadores. Bien, aquí ya completé toda la clase con todos los otros ejemplos de operadores. Entonces en la línea 16 tenemos el ejemplo para la utilización del operador de resta. Aquí también tenemos el ejemplo para la utilización del operador de multiplicación, de división, de módulo, y de esta forma se utilizaría el operador de incremento unitario y el de decremento unitario. Entonces esto lo que haría es incrementar en 1 el valor de la variable operando 1, y esto de aquí lo que haría es disminuir o restar 1 de la variable operando 2. Y aquí solamente lo que hacemos es ya imprimir esa variable por la consola. Aquí también imprimimos la variable operando 1 por consola con el valor ya actualizado. O sea, en esta línea 26 se imprimiría el valor 21, y aquí en la línea 29 se imprimiría en la consola el valor de 11. Vamos a ver cómo se vería esto en la consola del IDE Eclipse. Ejecutamos aquí con este icono y podemos ver aquí los resultados. Esta sería para la adición, esta sería para la resta, 20 menos 12. Esta sería para la multiplicación, 20 por 12, que se hace en la línea 18. Esta de aquí sería para la división, 20 dividido 12. Este de aquí sería para el módulo de la división, para esta línea 22. El módulo de la división viene a ser el resto de dividir 20 entre 12. Y luego tenemos las impresiones de la línea 26 y 29. En la línea 26 se representa el incremento unitario de la variable operando 1, que viene a ser 21, se incrementa en 1. Y en la línea 29 se imprime este resultado de 11, donde se disminuye 1 a la variable operando 2. Bien, con esto entonces podemos ver que cómo funcionan todos los operandos, todos los operadores aritméticos en el lenguaje de programación Java. Pero estos operadores también funcionan con valores numéricos. O sea, no solo funcionan utilizando variables, sino que también funcionan. Aquí en esta línea voy a poner, por ejemplo, un system.out.print. Para escribir más rápido el system.out.print, puedo escribir sysout y le doy control espacio. Y dentro de este puedo poner, por ejemplo, una suma de dos números. Por ejemplo, el 25, utilizando el operador de adición, más 25. Esto lo que daría es un resultado de 50.
guardo todo con el control S y ejecuto. Como pueden ver en la consola, entonces tenemos también que se puede utilizar los operadores aritméticos con números específicos, sin la utilización de variables. Pero normalmente en la programación utilizamos variables en vez de números específicos. Entonces por eso les muestro cómo serían con variables. Claro que los nombres de variables queda a criterio del programador. O sea, yo le puse estos nombres solo de ejemplo. Esto podría ser otro nombre. Podría ser X, Z, A o cualquier cosa que el programador decida. Bien, espero que haya quedado claro esta parte de operadores aritméticos. En el próximo video vamos a ver un poco más sobre otros operadores. Con esto ha sido todo, hasta la próxima.